Muy bien, continuamos con nuestra descripción del discernimiento de espíritus. En primer lugar, decimos algo sobre la doctrina de Scaramelli. Muy brevemente, es un texto largo, el de Scaramelli. Decíamos que fundamentalmente distingue entre las aprehensiones del entendimiento y las aprehensiones de la voluntad. En el entendimiento puede haber influjo de Dios directamente o a través de los ángeles buenos, y puede haber influjo del demonio indirectamente a través de los sentidos, porque directamente no puede entrar en el espíritu. Y lo mismo sucede con la voluntad. Puede haber un influjo divino, Dios entra directamente en la voluntad, o influye a través de los ángeles, o también puede haber influjo diabólico. En el capítulo 6 explica, por ejemplo, los caracteres del Espíritu Divino acerca de los movimientos o actos de nuestro entendimiento. Se refiere a una serie de rasgos, no se trata de un solo acto. Es necesario que haya una continuación para que se vea que hay una disposición estable. Primer carácter del Espíritu Divino acerca de los conocimientos del entendimiento. El Espíritu Divino siempre enseña lo verdadero, ni puede en ningún caso sugerir lo falso, porque el mismo Jesucristo nos ha asegurado por su propia boca que Él es Espíritu de verdad. Esta afirmación es fundamental. Es fundamental porque todas las desviaciones en este tema dependen de que no se considera adecuadamente la verdad. ¿Cómo se conoce la verdad? Se conoce por la razón y se conoce por la fe. Se conoce por la razón significa que ningún conocimiento espiritual y ninguna inclinación del entendimiento puede venir de Dios si no lleva a la verdad ya conocida por la razón. Entonces, cuando hay algo contrario al orden natural que se conoce por la razón, ese espíritu es malo. Y en cambio, cuando hace aumentar el uso de la razón, cuando hace que una persona sea más inteligente, incluso en el orden natural, ese espíritu es bueno. Pero no es suficiente esta señal, tiene que ir acompañada de toda una serie de características, especialmente de la caridad, porque a veces también el demonio, para engañar, puede hacer conocer algunas verdades con la finalidad de introducir mejor los errores. Entonces, todo espíritu divino siempre conduce a la verdad, y no se trata de la verdad en sentido parcial, sino de una verdad completa, no de una verdad singular aislada de otras o mezcladas con errores, sino de una verdad que tiene un carácter universal, que abarca el conjunto de la realidad. Y lo mismo sucede en el orden sobrenatural. No se trata de hacer conocer mejor o inclinar a conocer mejor una sola verdad de la revelación, sino el conjunto de las verdades. No puede una verdad estar desconectada de otra, o inducir el conocimiento de una verdad determinada a una falsedad en otro campo. De aquí se sigue que cualquier pensamiento ordinario o revelación extraordinaria que en algún modo se oponga a algún dicho de la Sagrada Escritura, o a alguna definición de los concilios, o a alguna tradición apostólica, o a los sentimientos de la Iglesia Católica, no puede ser sugerida por Dios, sino que debe reputarse por espíritu falso. Porque la Escritura Sagrada, como dice el apóstol San Pedro, ha sido inspirada por el mismo Dios. Entonces, este es el criterio, en cierta manera, último para discernir si una afirmación viene de Dios
o si una inclinación a conocer viene de Dios o no. O sea, tiene que estar de acuerdo con la Sagrada Escritura, donde se contiene la revelación. Y para que esté de acuerdo con la Sagrada Escritura, tiene que estar de acuerdo con la tradición apostólica, o sea, con esa tradición que arranca desde los apóstoles y llega a nosotros, y cuyos testimonios son los escritos de los doctores principales y de los santos, y también la liturgia, etcétera, todo lo que constituye la vida de la Iglesia. Y los sentimientos de la Iglesia Católica, acá se refiere a lo que hoy llamamos sentido de la fe. El sentido de la fe no solo de un individuo, sino de todo el pueblo. Entonces, una afirmación nunca puede estar en contradicción con la Sagrada Escritura, con la tradición, con los concilios, o sea, el magisterio solemne de la Iglesia durante esa misma tradición, y tampoco puede estar en contradicción finalmente con el sentido de la fe de toda la Iglesia entera, entendiendo por Iglesia no los fieles que no son fieles, sería una contradicción, sino los verdaderos fieles, o sea, los que efectivamente tienen fe, para lo cual también hay signos, es decir, que tienen la práctica de los sacramentos, que tienen voluntad de mantener íntegra la fe católica, porque si hay fieles que sostienen que el aborto es lícito en ciertas circunstancias, o el divorcio, otras cosas, en realidad no son fieles. Entonces se trata de los fieles, o sea, de los que tienen verdadera vida espiritual, de los que tienen inclinación a mantener la fe en su integridad, a buscarla en todos sus aspectos. Estos son los fieles. Cuando se habla de la totalidad de los fieles de la Iglesia, se está hablando de los que tienen vida espiritual, de los que, principalmente de los que tienen fe íntegra, pero además fe formada por la caridad. Porque cuando no está la caridad, aunque tengan fe informe, se produce una inclinación que desvía de la fe. A los concilios, como testifica el mismo príncipe de los apóstoles, los preside el Espíritu Santo. Nos ha aparecido al Espíritu Santo y a nosotros. Las tradiciones se han derivado a nosotros de los apóstoles, de los cuales las recibieron del Redentor. Y la Santa Iglesia no puede errar, porque el mismo Cristo ha alcanzado la infalibilidad a la fe de Pedro. Simón, Simón, he aquí que Satanás te buscó para probarte como el trigo. Yo he rezado por ti para que no fallezca tu fe. Y tú, una vez que estuvieres convertido, confirma a tus hermanos. O sea, la fe de la Iglesia se basa sobre la iluminación divina y está confirmada por Pedro sobre la base de la oración de Cristo. Luego, cualquier acto del entendimiento que se oponga a esta regla de infalible verdad es falsedad y mentira, ni puede ser inspirada por Dios. Antes se deberá también tener por falaz si fuere contrario al común sentir de los santos padres y doctores, que tan ilustrados fueron por Dios. Es decir, ayer nos referíamos a la afirmación del Concilio Vaticano II, cuando se trata de las verdades de fe, nada puede ir contra la tradición, y eso significa, en primer lugar, contra los doctores principales. Por ejemplo, Santo Tomás y San Agustín. Cuando una doctrina va contra lo que afirma Santo Tomás, lo que afirma San Agustín, y eventualmente otros como San Buenaventura o San Alfonso María de Ligorio, etc., ahí se puede tener la certeza de que no es una doctrina que corresponde a la fe católica. Entonces, no sé, por ejemplo, hoy hay gente que dice que no hay limbo. Entonces, ahora San Agustín y Santo Tomás afirman claramente esto, de un modo o de otro, con un nombre o con otro, y así una multiplicidad de doctores
no se puede afirmar tan tranquilamente una verdad, una proposición semejante sin consultar profundamente la tradición. No es algo que pueda cambiar, porque la revelación viene de Dios y tiene estos canales para llegarnos a nosotros. Fundamentalmente la escritura y la tradición, que van juntas, no se pueden separar. No se puede interpretar la escritura independientemente de la tradición. Y lo mismo sin considerar el magisterio, que se refiere a la escritura y a la tradición y que da certeza a lo largo de los tiempos frente a problemas determinados acerca de cuál es la doctrina de la escritura o de la tradición, y de ambas juntas. Entonces, si uno hace discernimiento espiritual y termina en una afirmación o negación contraria a la razón o contraria a la fe católica entendida de esta manera, con esta transmisión a partir de la escritura y la tradición, y contraria al magisterio de los siglos pasados y sobre todo a los grandes concilios, evidentemente no se trata de una verdad teórica o práctica, porque hoy, por ejemplo, se separa la doctrina de la práctica. Entonces, se dice que teóricamente la doctrina católica no cambia, pero que la aplicación cambia. Entonces se introduce por otro lado un error, porque la verdad por naturaleza es universal. Entonces, universal no significa abstracta en el sentido moderno, como una afirmación nominal que no tiene conexión con la realidad, o que es una especie de vivisección de la realidad, como dice Erich Fromm, ¿no? La realidad se capta como vida, pero con el pensamiento se corta la vida, ¿no? Esa es una metáfora muy elemental, primitiva, que depende de que no se entiende la naturaleza de la inteligencia, como sucede en muchas psicologías, como dijimos anteriormente, ¿no? Y sucede en general en el pensamiento moderno. Cuando una teología o una praxis pastoral está influida por el pensamiento moderno, contiene siempre una distorsión en la concepción de la inteligencia. O sea, se entiende el conocimiento intelectual y la operación de la razón de una manera deformada, que no corresponde a la realidad de la misma razón. Entonces, cuando sucede esto, es evidente que no se puede utilizar esta elaboración en vistas de un auténtico discernimiento espiritual, y tampoco en vistas de un discernimiento de espíritus, o sea, de las emociones que alguien tiene, que, repito, no es lo principal de la vida espiritual. Incluso puede llevar a una gran perturbación, sobre todo en la situación actual en que ese presunto discernimiento está acompañado con deformaciones teóricas muy importantes que alejan del conocimiento de la verdad. Entonces, ese discernimiento, en vez de ayudar, complica las cosas, sea en la vida personal, sea en la vida social, en la vida de la iglesia. Que es mejor no hacer ningún discernimiento, como decíamos antes, primero aprender, entender, conocer los fundamentos, y recién después, si hace falta, y con la prudencia debida y con la ayuda debida, hacer algún discernimiento cuando es oportuno. Recordemos un principio que citamos ya de San Juan de la Cruz, que lo principal no requiere discernimiento. Estamos hablando del entendimiento con la ayuda de Scaramelli. Cuando se trata de la operación principal del entendimiento, que es la contemplación, la unión con Dios por la contemplación, el discernimiento consiste simplemente en dejar de lado todo para centrar la operación de la mente en Dios. O sea, no hay ningún discernimiento que hacer entre algunas concepciones u otras, entre algunos sentimientos u otros, porque hay que dejarlos todos de lado para centrarse en Dios. Como dice, por ejemplo, en la subida del Monte Carmelo, en el
el libro segundo, capítulo 23. Aunque la doctrina que habemos dado acerca de las aprehensiones del entendimiento que son por vía del sentido, según lo que de ellas había de tratar, queda algo corta, no he querido alargarme más en ella. Pues, aún para cumplir con el intento que yo llevo aquí, que es desembarazar el entendimiento de ellas y encaminarle a la noche de la fe, antes entiendo que me he alargado demasiado. Por tanto, comenzaremos ahora a tratar de aquellas otras 4 aprehensiones del entendimiento, que en el capítulo 10 dijimos ser puramente espirituales, que son visiones, revelaciones, locuciones y sentimientos espirituales. Bueno, antes dijo que todas las operaciones del sentido, aunque sean sobrenaturales, se deben dejar de lado. Ahora dice que todas las aprehensiones del entendimiento, los conocimientos nuevos que vienen incluso por vía sobrenatural, se deben dejar de lado. Entonces, aquí no hay ningún discernimiento que hacer, simplemente dejar de lado todo eso para encontrar a Dios en la noche oscura de la fe. Y por aquí se sabe con certeza el camino y no haciendo discernimiento. Ahora, el discernimiento entonces se refiere a cuestiones secundarias, no a lo principal. Cuestiones secundarias, prácticas, principalmente. Dice también San Juan de la Cruz, pero porque estas aprehensiones se representan al alma, al modo que los sentidos, de aquí es que hablando propia y específicamente a lo que recibe el entendimiento a modo de ver, porque puede ver las cosas espiritualmente, así como los ojos corporalmente, llamamos visión. Y a lo que recibe como aprendiendo y entendiendo cosas nuevas, así como el oído oyendo cosas no oídas, llamamos revelación. Y a lo que recibe a manera de oír, llamamos locución. Y a lo que recibe al modo de los demás sentidos, como es la inteligencia de suave olor espiritual y de sabor espiritual y deleite espiritual, que el alma puede gustar sobrenaturalmente, llamamos sentimientos espirituales. De todo lo cual él saca inteligencia o visión espiritual, sin aprehensión alguna de forma, imagen o figura de imaginación o fantasía natural, sino que inmediatamente estas cosas se comunican al alma por obra sobrenatural y por medio sobrenatural. De estas pues también, como de las demás aprehensiones corporales imaginarias hicimos, nos conviene desembarazar aquí el entendimiento, encaminándole y enderezándoles por ellas en la noche espiritual de fe a la divina y sustancial unión de Dios, porque no, embarazándose y endureciéndose con ellas, se le impide el camino de la soledad y desnudez que para esto se requiere de todas las cosas. Porque dado caso que estas son más nobles aprehensiones y más provechosas y mucho más seguras que las corporales imaginarias, por cuanto son ya interiores, puramente espirituales y a que menos puede llegar el demonio, porque se comunica en ellas al alma más pura y sutilmente sin obra alguna de ella ni de la imaginación, a lo menos activa, todavía no sólo se podría el entendimiento embarazar para el dicho camino, mas podría ser muy engañado por su propio recato. Entonces, el camino es muy claro. En el caso de las visiones en sentido imaginario, sensitivo, de los sentimientos espirituales, o mejor afectivos, en sentido de las potencias naturales que están ligadas al órgano corporal, es claro que es mejor desembarazarse, o sea, liberarse, porque ahí entra el demonio directamente. De las aprehensiones espirituales, de la inteligencia, aunque sean producidas por Dios cuando da su gracia, también hay que liberarse, porque son producidas por Dios para un cierto efecto en una determinada etapa del camino, pero no sirven para después. O sea, si uno se queda con eso, no sigue adelante. Por eso, lo mejor, dice San Juan de la Cruz, en general,
absolutamente es liberarse de todo, sea de lo que está en el sentido, sea de lo que está en el entendimiento, para entrar en la noche oscura de la fe. Entonces aquí estamos en un nivel superior al discernimiento, no hay nada que discernir, sino más bien que hay que apartar, dejar de lado, que es lo principal de la vida espiritual esto. El discernimiento está a otro nivel, que es práctico, y respecto de este nivel principal es secundario. Entonces no se puede hacer de lo secundario algo principal. Entonces, si toda la vida cristiana se centra en el discernimiento, es claro que estamos fuera del camino. Hay una subversión fundamental, una inversión del orden que elimina la posibilidad de un crecimiento espiritual y sobre todo produce un daño profundo porque oscurece en el camino de la fe. La luz de la fe ya no puede llegar porque prevalece las luces verdaderas o falsas del entendimiento mezclada con el influjo de los afectos sobre los cuales intervienen los demonios, y eventualmente los ángeles tratan de liberar, pero no pueden ejercer su influjo plenamente porque están los demonios y el sujeto impide porque está en la confusión. Entonces, todo eso se quita de raíz como impedimento cuando se elimina esta voluntad de discernimiento. Por eso el discernimiento es práctico, principalmente práctico. ¿Qué es lo que nos decía Cristo en el Evangelio? Por los frutos nos conoceréis, etc. Todo eso es para guiarnos en la vida práctica, que no es la vida principal cristiana. La vida principal cristiana es la de la contemplación, la de la unión con Dios, a la cual la práctica se dirige. Entonces, supuesto esto, podemos aprovecharnos de lo que dice Scaramelli, este autor jesuita del siglo XVIII, acerca de los caracteres del Espíritu Divino, o sea, de la moción divina cuando llega el entendimiento. Son dos cosas diferentes. Esto sirve para discernir en algunas oportunidades, sobre todo en orden práctico. En el camino total es necesario dejar de lado todas las iluminaciones, incluso cuando vienen de Dios y de los ángeles buenos, para seguir adentrándose en la noche oscura de la fe, donde se da el verdadero y definitivo encuentro con Dios. Otro carácter. El Espíritu Divino jamás sugiere a nuestra mente cosas inútiles. Ven que estamos en el orden de lo práctico. Cosas inútiles, infructuosas, vanas e impertinentes. Porque si no convendría a un rey de la tierra hablar con un súbdito de semejantes cosas, mucho más desdice del monarca de los cielos, etc. Carácter tercero, el Espíritu Divino trae siempre luz a nuestra mente. Dios frecuentemente declara en la Sagrada Escritura que Él es luz, sin mezcla de oscuridad ni tiniebla. En otra parte, protesta que siendo Él una luz pura, tiene la propiedad a manera del sol material de alumbrar a todos los que viven en este mundo. Y queriendo significar Jesucristo que los hombres no obedecían al instinto de aquel conocimiento que Él infundía en sus entendimientos, dice que no amaban la luz sino las tinieblas. Cuando alguien desprecia, por ejemplo, la luz intelectual, es claro que no tiene espíritu divino. O una doctrina que se aparta de la luz de Dios, que es en primer lugar la luz de la inteligencia, es claro que no tiene espíritu divino. Luz de la inteligencia natural y sobrenatural. Esto no quiere decir que no haya noche oscura. San Juan de la Cruz dice que la noche oscura está producida por el exceso de la luz divina que se une con
con el entendimiento humano. Por eso afirma Scaramelli: no por esto niego que tal vez pone Dios en tinieblas a ciertas almas queridas suyas y las deja sumergidas en ellas por largo tiempo. Mas se debe advertir que en estos casos toda la oscuridad está en la fantasía, o sea, en la imaginación, a la cual no pasa la luz intelectual, sino que toda se contiene en el entendimiento. Y aunque esta a veces sea tan espiritual y tan pura que no la conocen los mismos que la poseen, sin embargo no deja de guiar la potencia intelectiva y de enderezarla a Dios. Y en efecto se ve claramente que ello es así, porque estos tales, aunque envueltos en espesas tinieblas, prosiguen en obrar como antes con mucha perfección, dirigidos sin duda por la luz divina. Es decir, no se desvían en la práctica, en la conducta práctica, sino que, aunque tengan tiniebla, porque está oscurecida su parte sensitiva, siguen obedeciendo a la luz y de alguna manera la siguen percibiendo. Y en efecto se ve claramente que ello es así, porque estos tales, aunque envueltos entre espesas tinieblas, prosiguen en obrar como antes, con mucha perfección, dirigidos sin duda por la luz divina. De esto debe tomar argumento el director, o el padre espiritual llamaríamos, con un lenguaje más tradicional, para conocer si su discípulo es movido por Dios en sus operaciones mentales, pues reconociendo en él una mente que procede con rectitud y santidad de pensamientos, puede creer justamente que allí reina el Padre de las luces. El Padre de las luces, del cual desciende todo don perfecto, como dice Santiago en su carta. Por eso, un franciscano que fue inspirador de Santa Teresa, en el libro del tercer abecedario espiritual, llamado Francisco de Osuna, del siglo XVI, decía que el padre espiritual lo primero que tiene que hacer es interrogar al discípulo, al hijo espiritual, acerca de sus pensamientos, porque lo principal que tiene el hombre son los pensamientos. Entonces, sin guía de los pensamientos no puede haber guía espiritual, no es una guía meramente afectiva, operativa, práctica, externa. Es una guía espiritual, entonces es una guía de los pensamientos, que es lo que hacían los padres del desierto, ¿no? Con los que se acercaban a ellos, y es lo que hicieron siempre todos los padres espirituales. Pone otro carácter del Espíritu Divino. El Espíritu Divino trae el entendimiento docilidad. Docilidad porque estamos hablando aquí especialmente de los espíritus que empujan al entendimiento en el orden práctico. La docilidad hace falta sobre todo en la práctica. Y también hace falta en lo teórico para aprender nuevas verdades. Entonces, el que no tiene docilidad, porque no está abierto a la verdad teórica o práctica, no tiene espíritu divino. Es un espíritu endurecido. La soberbia es contraria a la docilidad, porque el soberbio pretende conocer todo por sí mismo sin ayuda de otro. Y si se sirve de otro, es solo de manera práctica para recabar información en orden a una operación práctica. Pero no tiene verdadera docilidad, que es capacidad de aprender y sobre todo de recibir una luz superior, una luz divina. La luz sobrenatural que obrando Dios infunde al entendimiento no aferra a la verdad que entiende, ni lo vuelve tenaz en su parecer. Antes lo hace blando y flexible y fácil a inclinarse a los sentimientos de otros, especialmente si el parecer contrario al suyo viene de los superiores, que tienen de Dios la autoridad de juzgar. Otro carácter, el Espíritu Divino hace discreto al entendimiento. Esto significa juicio justo, con el cual decide rectamente lo que es lícito y lo que es ilícito. Segundo, deliberación recta, con que sepa conocer entre las cosas lícitas lo que en los casos particulares es conveniente para abrazar y lo que no es expediente para rechazarlo.
Tercero, buena disposición, para que en las cosas expedientes que deben ejecutarse sepa dar una orden conveniente y contenerse en los modos más rectos y mejor regulados. Cuarto, sabia dispensación para conocer cuánto, según las presentes circunstancias, debe templar el rigor o cuánto lo ha de aumentar. Quinto, prudente moderación, para entender cómo conviene practicar la virtud, según la exigencia del tiempo, del lugar y de las ocasiones ocurrentes, etc. Se ve manifiestamente que el Espíritu Divino trae siempre a los entendimientos humanos este espíritu discreto. La palabra discreto significa moderado, y moderado significa tiene un modo, que tiene un orden. Es decir, el Espíritu Divino no produce desorden, no produce confusión, sino que produce claridad, produce adecuación a la realidad. Y aquí estamos hablando principalmente, como ya decíamos, del orden práctico. Entonces, la persona que recibe el Espíritu Divino, el entendimiento no es turbulenta, desordenada, caótica, confusa, no es inconstante, etc. No es exagerada, no es pusilánime para obrar, etc. Es moderada, tiene orden. Un orden profundo, no un orden externo. El orden externo finalmente produce el efecto contrario, es decir, es un aplastamiento del desorden radical, que es una rebelión, un deseo de desorden, un apetito de desorden. Como ese apetito no puede ser infinito, siempre hay que ordenarlo, ¿no? Eso es lo que fundamentalmente describe gran parte de la psicología moderna. Otro carácter del Espíritu Divino es que infunde siempre en la mente pensamientos humildes. Es verdad que Dios ennoblece nuestro entendimiento con su luz y lo levanta conocimientos que son superiores a su esfera, y tal vez con modos que son fuera del ordinario, pero al mismo tiempo infunde pensamientos humildes con que conozca el alma su nada, su bajeza y su miseria. Entonces, el que va siendo iluminado por Dios no crece en soberbia, no se cree superior, etc., sino que más bien va conociendo su realidad. El espíritu diabólico, dice en el capítulo 7 de este libro, produce claramente los efectos contrarios. Los efectos contrarios quiere decir los efectos opuestos a la luz. El espíritu de Dios es contrario al espíritu del demonio mucho más que lo que la luz lo es a las tinieblas. San Juan Crisóstomo es de parecer que nosotros quedamos vencidos por el demonio no porque no sean fáciles de conocer los engaños que urde contra nosotros, sino porque teniendo a nuestro lado un enemigo tan formidable, nos estamos profundamente dormidos sin velar un punto en nuestra defensa. Teniendo dentro de nosotros un enemigo tan formidable como es el demonio, vivimos sin pensar en eso y andamos muy negligentes y dormidos para nuestro daño, etc. Hay que estar alerta, despierto, dice el Evangelio. Para conocer, pues, estos conocimientos malignos con que el demonio se insinúa en nuestra mente, daré contraseñas en el presente capítulo. Primer carácter del espíritu diabólico. El espíritu diabólico es espíritu de falsedad.
Pero aquí es necesario que yo ponga antes una noticia que es menester tener siempre delante de los ojos para conocer las trampas con que el maligno espíritu se introduce, así en el entendimiento de que ahora hablamos, como también de la voluntad de que hablaremos después. El demonio, dice San Agustín, a veces nos asalta descubiertamente y otras veces nos arma ocultamente las acechanzas. Cuando nos asalta al descubierto lo hace como fiero león. Cuando nos asalta escondidamente lo hace como un dragón engañoso. En otra parte dice lo mismo y solo añade que es más de temer el demonio cuando viene a engañarnos con falsa apariencia que cuando a cara descubierta nos mueve guerra. O sea que cuando se detecta inmediatamente que el demonio actúa, es más fácil pensarlo que cuando engaña, porque es el padre de la mentira. El demonio, pues, siendo padre de la mentira, que es una afirmación del mismo Cristo, tira siempre a infundir alguna falsedad en nuestra mente. Entonces, cuando una enseñanza de cualquier tipo, una doctrina, una enseñanza, un magisterio contiene falsedad, viene del demonio o contiene un espíritu diabólico. Espíritu en el sentido que se dijo antes, una inclinación. Una inclinación que afecta al entendimiento porque lo confunde. Ya dijimos que el demonio no puede entrar directamente en el entendimiento, no puede producir o crear un acto espiritual, pero indirectamente puede influir a través de la sensibilidad. Entonces el espíritu diabólico inclina a la falsedad. Eso es algo muy fácil de detectar en nuestra época. Este espíritu diabólico prevalece por todos lados. Entonces la gente, o los alumnos, o los hijos, o los amigos, o quien fuere, se inclinan a la falsedad. O sea, si están ante una doctrina verdadera y una doctrina falsa, se inclinan a la falsa, casi sistemáticamente. Entonces, esto es lo que describe aquí, perdón, esto es lo que describe aquí como espíritu diabólico. Como espíritu diabólico. Más difícil es conocer el influjo escondido que el influjo patente. Ahora lo hace descubiertamente a la manera del león furioso, ahora ocultamente a manera de dragón engañador, nos asalta al descubierto cuando nos mete en la cabeza especies contra la fe o contra el sentir unánime de los santos doctores. O sea, hay gente que, sobre todo ahora, en teología, por ejemplo, o en la predicación, o en la enseñanza, en el magisterio, permanentemente le vienen a la mente pensamientos contrarios a la tradición, contrarios a los doctores. Es algo casi sistemático, porque es como la inclinación natural que tienen. Esa inclinación natural está influida por el demonio. Es lo que llama aquí espíritu diabólico, en los actos del entendimiento. O sea, cada vez que el entendimiento tiene que formular su acto propio, en vez de formular una verdad, formula una falsedad. Una falsedad en el orden natural porque o es un disparate manifiesto, como a veces sucede, que se dicen los curas, o es algo extravagante que se le ocurre a uno de una manera muy original, que quiere decir muy subjetiva, muy personal, entendiendo por subjetividad la disposición particular de los sentidos internos y de la afectividad. O sea, algo que no tiene universalidad, algo que está desconectado del resto, que es el estado del sujeto sin ninguna fundamentación racional. O
O sea, es porque sí, porque a él se le ocurre. Entonces, esto no es espíritu divino, porque el espíritu divino es parecido a Dios, o sea, inclina a lo propio de Dios, que es la universalidad. Dios es la causa total del ser. Entonces, lo que es divino no está desconectado del resto, porque Dios es la causa de todo. Ya en el orden natural. En el orden sobrenatural, estas personas que tienen espíritu diabólico permanentemente sugieren doctrinas contrarias a la revelación conocida por la Escritura y por los padres de la Iglesia y por los concilios, por el magisterio continuado de la Iglesia, ¿no? Entonces, cuando hay revolución o novedad, como dice ya San Pablo en la Escritura, ¿no?, sus cartas, cuando hay novedades y un afán de novedad, una inclinación a la novedad en estos temas principales que no están sujetos a novedad porque están sujetos a la revelación divina. Entonces hay espíritu diabólico en los actos del entendimiento. Cuando nos sugieren máximas poco conforme a la grandeza de la divina misericordia o de la divina providencia, por abatir nuestro espíritu. Hay personas que se desesperan y no confían en la divina providencia y terminan en juicios falsos, de modo universal o de modo particular. Mucha gente que está deprimida piensa de esta manera, por ejemplo, ¿no? Eso es espíritu diabólico, no es espíritu divino, en los actos del entendimiento. Cuando nos suscita pensamientos poco conformes a la moralidad de las virtudes cristianas. O sea, hay gente que permanentemente busca doctrinas nuevas en el orden moral contrarias a la verdad racional y a la verdad revelada de la Sagrada Escritura y de la tradición. O sea, esa inclinación es espíritu diabólico. O sea, por ejemplo, como sucede ahora, ¿no?, a justificar la fornicación, el aborto, la homosexualidad, la anticoncepción, etc. Todo eso, o sea, estar permanentemente lucubrando para ver cómo se justifica eso, es lo que exactamente Scaramelli, con la tradición, denomina espíritu diabólico en los actos del entendimiento. Después está también en los actos de la voluntad. Pero primero hay que discernir esto en los actos del entendimiento. ¿Cómo piensa esta gente? Entonces, suscita pensamientos poco conformes a la moralidad de las virtudes cristianas o especies insubsistentes contra nuestro prójimo. Porque esto también puede ser en el orden práctico, ¿no? Es decir, muchos problemas psicológicos, como se los considera hoy, derivan de este espíritu diabólico en los actos del entendimiento en su función práctica. Es decir, permanentemente el sujeto está pensando mal de los demás, de una manera falsa, porque es sin fundamento, es la inclinación que lo lleva a hacer estas consideraciones. Esta inclinación es denominada espíritu diabólico en los actos del entendimiento, en este caso el entendimiento práctico. O especies insubsistentes contra nuestro prójimo, capaces de encender en nosotros vehementes pasiones. Esta vehemencia de las pasiones también es característica del espíritu diabólico, pero corresponde más a los actos de la voluntad. Ahora, está precedida por estas apreciaciones falsas, por la inclinación falsa, la inclinación diabólica en los actos del entendimiento práctico especialmente. En tales casos es fácil que sea el demonio conocido por quien es, no solo por el confesor, sino también por el mismo penitente, porque aparece
con su misma cara, quiero decir, con la apariencia de falsario y mentiroso. Bueno, por lo menos cuando las verdades de fe están bien establecidas, como en esa época, es así. En nuestra época es más difícil porque incluso cuando el demonio aparece con su cara no se lo detecta. Es decir, cuando hay inclinación a cosas inmorales o a falsedades racionales, se ha perdido también en esto la capacidad de detección. Entonces, hay que hacer como un discernimiento más radical aquí. O sea, hay que enseñar qué es la verdad y qué es la falsedad. Por eso decía al principio que todo este ejercicio es más dañino que provechoso si no está la base. ¿Y la base cuál es? Primero, aprender la verdad con la razón natural y sobrenatural. Segundo, dejar de lado todo discernimiento para buscar efectivamente la perfección de la unión con Dios. Supuesta esa base, el discernimiento puede servir. Pero hoy no está la base. Entonces hay que empezar por el principio, antes que por el discernimiento. Mas otras veces viene enmascarado insidiosamente y con apariencia de ángel, como dice San Pablo. El mismo Satanás se transfigura como ángel de luz. Nos dice cosas verdaderas, santas y conformes a la doctrina de la fe y de la moral cristiana, pero con el fin de mezclar entre muchas verdades alguna falsedad. O para granjearse el crédito con lo verdadero para engañarnos finalmente con lo falso. Y esto lo hace el malvado ya por vía de sugestión, ya por vía de aparición y clara locución. Sé de una persona religiosa que el demonio le dio por largo tiempo pasto de santos pensamientos y devotos afectos. La engañó también muchas veces con fingidas apariciones de Jesucristo. Después comenzó a proponerle algunas máximas falsas. Y encontrando en ella creencia, la indujo poco a poco a renegar de la fe. Otros semejantes y no menos infautos sucesos refiere Casiano. Casiano es un autor anterior a San Benito que refiere los hechos de los padres del desierto, los monjes. Como el de aquel monje que, ilusionado por el demonio, lo indujo a circuncidarse y a hacerse hebreo. Y del otro que por una persuasión del enemigo se dispuso a matar a su hijo, pretendiendo imitar el acto heroico de Abraham en sacrificar a su querido unigénito. Y también de aquel que se precipitó miserablemente en un pozo por una vana esperanza que el engañador le había sugerido de que saldría ileso por mano de ángeles. Y del otro que creyendo que conversaba familiarmente con los ángeles, trataba con los demonios y los adoraba bajo la mentirosa figura del Redentor. Confieso que cuando el demonio viene así encubierto con aspecto devoto, no es tan fácil el reconocerlo, ya que mueve interiormente los pensamientos sin dejarse ver, ya los insinúe con falsas apariencias, y por eso debe examinar con mucha diligencia el director las máximas que en semejantes casos siente la tal persona, y si no las halla concordes a las reglas ciertas y figuras de la verdad que expuse en el capítulo precedente, crea seguramente que hay ilusión. Bueno, cuando la gente no tiene vida espiritual, ¿qué quiere decir? En la práctica, cuando no recibe los sacramentos bien recibidos, o sea, como corresponde a la naturaleza de los sacramentos, si la gente no tiene vida espiritual, este espíritu diabólico en los actos del entendimiento es como habitual, es permanente. Y el hecho de que no aparezca el demonio ni siquiera en su lenguaje no quiere decir que no esté. O sea, está más radicado profundamente. Sea directamente, sea por el influjo del ambiente, del entorno, del lenguaje corriente, etc. Entonces, en los casos en que no hay vida espiritual,
es muy fácil detectar el espíritu diabólico porque es omnipresente, aunque no sea de una manera particular. Porque es más grave, en cierto modo, cuando no se detecta un acto particular en que lo está influyendo el demonio, porque es simplemente un estado habitual. O sea, basta que la persona tenga mentalidad mundana para que este influjo del demonio esté profundamente establecido. Como sucede, por ejemplo, en un estudio universitario donde hay un alejamiento habitual de la verdad, ¿no? Porque se estudian filosofías, psicologías o teorías de todo tipo extrañas, alejadas de la verdad racional y por fuerza de la verdad sobrenatural. Entonces, en esos casos hay un influjo habitual. En otros casos en que hay una cierta vida espiritual, aunque sea deteriorada o aunque no esté en profundo crecimiento, es más fácil detectar un influjo particular del demonio. Porque no está todo dominado por el demonio. En la estructura de base del pensamiento, de la imaginación y de la operación. Entonces hay como una incoherencia. Esa incoherencia es buena en cierto modo porque permite un inicio de progreso. Si no hay ninguna incoherencia, quiere decir que el sujeto está tan radicado en este espíritu diabólico de los actos del entendimiento que es muy difícil que se despierte a la verdad. En cambio, cuando hay incoherencia, es más fácil entrar a ayudarlo porque el sujeto tiene todavía una capacidad de discernimiento propio, o sea, de distinción, aunque no sea plenamente consciente todavía. Entonces alguien, un director espiritual, un padre espiritual, un psicólogo bueno, lo puede ayudar. Bueno, está con lo que refiere Casiano. Dice el santo doctor San Anselmo, que cuando el demonio, engañando nuestros sentidos con falsas apariciones, no aparta la mente de la justa y recta creencia u obra, y dice cosas que no son ajenas de un ángel santo, no hay error en la fe. Mas cuando después comienza a proponer cosas falsas y erróneas, es necesario gran vigilancia y un cuerdo discernimiento para no andar tras él, sino antes quitarlo prontamente de alrededor. Después pone otros caracteres del espíritu diabólico, sugiere cosas inútiles, ligeras e impertinentes. Esto es especialmente en el orden práctico. Veis aquí pues la propiedad del espíritu diabólico, destilar en las mentes de los fieles o cosas falsas para inducirlos al mal o cosas infructuosas para apartarlos del bien. Tercer carácter del espíritu diabólico, dejar en la mente tinieblas o falsa luz. El demonio no solo es padre de la mentira, sino también de las tinieblas. Santo Tomás tiene esa expresión tan fuerte en latín, tenebrare una experiencia de las tinieblas. Esa experiencia de las tinieblas la tienen personajes muy influyentes en la historia de la cultura, por ejemplo Nietzsche, o Heidegger, o Freud. Hay una experiencia de las tinieblas. Esa experiencia de las tinieblas, de estos aparentes filósofos que en realidad son místicos invertidos, negativos,
porque su doctrina finalmente no tiene carácter racional, ¿no? O otro tipo de pensadores como Foucault, los postmodernos, etc. Toda esta producción pseudo-intelectual contiene una experiencia espiritual que se puede llamar, con Santo Tomás, experiencia de las tinieblas. Entonces, el demonio produce oscuridad en el entendimiento, lo contrario a la luz. Y por eso no es raro que estas personas, cuando tienen esta experiencia de un modo muy radicado, desarrollen patologías a veces incurables, mentales. Porque estas tinieblas son radicalmente contrarias a la naturaleza de la mente humana, que busca la luz, busca conocer. Dejar en la mente tiniebla o falsa luz. El demonio no solo es padre de la mentira, sino también de las tinieblas, y por eso cuando nos embiste al descubierto, hace lo que es propio suyo y produce en nuestra mente tinieblas, oscuridad y lobreguez, como lo asegura San Juan Crisóstomo. Y entonces ofusca la mente, oscurece el entendimiento, llena el alma de turbaciones, de ansias y angustias,